Bueno, Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos los que están sumándose. Buen día si está viendo la grabación en mañana a la mañana, pero hoy vamos a estar orando el texto de la primera lectura, así que con fuerza, con ahínco. Le damos la palabra a Gonzalo. Adelante, Gonzalo, así hacemos un cantito, una entrada de entrada. bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer unas alabanzas al Señor. Vamos a ver qué sale. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? Eres mi todo, Jesús Nazareno. Enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea. Aleluya, qué lindo, bendito sea Dios, que se enciendan los corazoncitos, que estamos en este, no sé ustedes por ahí, pero está un poquito fresco, está un poquito fresco en esta parte del mundo. Esperemos que se sumen nuestros amigos de México, ¿no? Y nos den un calorcito primaveral. Te pedimos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que guía los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos gustar todo lo bueno y todo lo recto según este mismo Espíritu y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y aleluya. Muy bien, gente linda y buena. Qué hermosa semana que estamos gustando después de Pentecostés, después de Corpus Christi que lo celebramos ayer domingo. Qué linda energía fuerte, ¿no? De la que nos da la Eucaristía. Así que bueno, hoy vamos a trabajar juntos. En Argentina el domingo que viene va a ser el Día del Padre. Ya no, todavía no, el otro, ¿no? Faltan 2 semanas. Bueno.
vamos a estar gustando. Entonces, en el contexto que venimos viendo también un poquito, porque vimos el contexto el domingo pasado, la lectura de ayer fue el Deuteronomio, en ese mismo contexto del exilio, hoy vamos a ver el Éxodo, ¿no? Libro del Éxodo. Y en ese contexto, decía del Éxodo, eh, el Señor en el desierto se manifiesta y al pie del monte Sinaí, Moisés lidia ahí con el pueblo y sube y entra. En ese contexto vamos a nosotros también a hacernos contemporáneos de Moisés y vamos a estar ahí al pie del monte Sinaí para recibir las enseñanzas. Entonces buscamos Éxodo 19 del 2 al 6. Este es el capítulo y marcamos del 2 al 6. Si alguien ya tiene la Biblia y quiere compartir, a ver, encienda su micrófono y la comparte. Yo, Padre, Adelante, adelante. Vamos cada uno buscando su palabrita. Adelante, Vicky. y habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó de la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo trate a Egipto y cómo los conduce sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmiten a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias, Victoria. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cada uno entonces buscando su palabrita. Recuerden que estamos enriqueciendo la espiritualidad. Uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué me dice el Señor a mí este texto? eh, cómo me ayuda a mí a la sanación interior, a la confirmación de algo, Dios me está hablando y Dios me está diciendo, y vaya eligiendo una palabrita, y le pregunta al Señor, ¿por qué me quieres dar esta palabra, Señor? ¿Qué tienes para darme? Eh, ¿Alguien más tiene su... A ver si alguien más tiene su palabra, su Biblia, digo, a mano para compartir? Libro del Éxodo. Bueno, Padre, mi Biblia es la Biblia de nuestro pueblo y dice, saliendo de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí, frente al monte. Moisés subió hacia el monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob, dile a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que hice a los egipcios, y como ustedes los llevé en alas de águilas y los traje a mí. Por tanto, si quieren obedecerme y aguardar mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decirle a los israelitas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Esto es lo que ha de decirle esa sentencia, ¿no? Algo le va a decir a los israelitas y me está diciendo a mí, ¿no? ¿Qué estás diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Alguien que quiera leer, si tiene una versión distinta? Yo puedo leer, yo Adelante, tengo la adelante. Biblia, la latinoamericana. Bueno, adelante, Nelly. Habían salido de Refidim y llegaban al desierto de Sinaí, con sus tiendas de campaña. Los israelitas acamparon frente al monte, pero Moisés subió hacia Dios.
Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila y los he traído hacia mí. Ahora, pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como a mi pueblo de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias Nelly. Vamos a hacer una hora cada uno, su lectura personal, trate de ir despacio, de detenerse en lo que dice el texto y elegir una palabrita, una palabrita. A ver, Señor, ¿por qué me resuena esta palabra? ¿Qué me querés decir? Y abunden en preguntas sobre esa palabra. Escriban, tengan a mano algo para escribir, porque Dios está hablando, ¿eh? Dios está hablando ahí. No estamos en Argentina, no estamos en México, no estamos estamos todos ahí, al pie del Sinaí. Nos hacemos contemporáneos a Moisés. Acá estamos, al pie del Sinaí, junto con los israelitas, ahí. Entonces cada uno se hace esa composición del lugar y escucha lo que Dios está diciendo. Escuchamos una canción mientras cada uno puede seguir buscando su palabra. Ustedes serán mi tesoro especial. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Entre todas las naciones de la tierra. Si no en mi pacto, Dios, la tierra. Será y nación santa. Si lo seguirán en paz, ustedes serán mi especial. Si lo seguirán en paz, ustedes serán mi especial. Nación santa.
Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Acabamos de escuchar música de las Escrituras, César Iván y Winnie, así se llama, César Iván y Winnie. Ana, Éxodo. saludísamelo un ratito, hasta que yo lea. Está alguien abierto el micrófono. Entonces, si escuchamos Éxodo 19, música de las Escrituras, César Iván y Winnie, música hebrea, es el texto que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a aprovechar si quieren ir compartiendo alguna palabra, dicen el versículo y la palabra, y vamos enriqueciendo, ¿no? Siempre tengamos a mano algo para escribir, porque lo que escucho que el hermano comparte tal vez me pueda servir a mí y nos nutrimos, ¿no? Nos nutrimos, porque es hora de comer, de alimentarse. Ya hablo el gordito, estamos hablando de comida y me gusta, pero la palabra hay que saborearla, hay que comer, nutrirse. Ayer fue el Corpus Christi, seguimos comiendo. Hoy la lectura. Versículo y palabra, a ver, ¿quién quiere comenzar? Sí, adelante, Denis. Denis. Ahí está, ahora sí. Yo no escucho nada, Yo ¿eh? es en, Ahí está. pero es en ese versículo en el cual han visto lo que he hecho con los egipcios. ¿Ya se escucha? Sí, ahora se escucha, pero no te veo, pero no importa, se escucha. Dice, es en el versículo 4. Dice, ustedes mismos han visto lo que he hecho con los egipcios, de qué manera los he traído a ustedes cual águila sobre mis alas, y los he tomado por mi cuenta. Pues yo ahí me quedé con dos palabras, no sé qué hacer. Me quedé con la palabra águila y con la palabra alas. Y a ver, por qué te atrajo la palabra águila? Porque precisamente ayer estaba leyendo un libro en donde Santa Teresita del Niño Jesús también platicaba de eso, de que dejarnos cargar por Dios como cuando el águila ve a sus polluelos y los toma y se los lleva al nido. Por eso cuando escuché eso dije, idéntico a lo que escuché ayer. Sí, por eso me resonó tanto de águila y alas, pues Claro, como que dije, bueno, ah, caramba, dije, ayer lo leí en otra parte y hoy sí. también se complementan. Sí, y las palabras son relacionadas, ¿no? Las águilas y las alas eh, indica como altura, ¿no? Siempre en la Biblia el águila es algo relacionado a las alturas. De hecho, San Ujú. Juan Evangelista se le atribuye la figura del águila. ¿Por qué? Por la mirada elevada de su teología, ¿no? Em, Mm, entonces uno podría preguntarse qué tan elevado es mi corazón, mis sentimientos, qué quiere Dios que eleve como se elevan las águilas, ¿no? Tal vez elevar mis propósitos, elevar mis metas, elevar ¿no? A ver si uno ujú. puede. Siempre es bueno cuando uno tiene una palabra rezar también desde lo negativo, desde lo contrario. Lo contrario a Ok. águila sería algo chato, ¿no? Rastrero.
Ajo. ¿no? Digamos ahí rutinario de, entonces por ahí esto me puede ayudar a rezar, ¿no? ¿Alguien más Ujú. tiene la palabra águila o alas? Gracias, Denise, porque lo Sí, que ella, gracias. porque lo que ella le tocó, bueno, nos puede ayudar a cualquiera, a todos, ¿no? Qué linda vocación también, la vocación a las alturas. Eso es un llamado a subir, ¿no? A tener una mirada elevada. Sume cada uno su palabra, por favor. A ver, adelante. Montaña, Padre, Eso, Elda, qué lindo. Estamos en las alturas. A ver, ¿por qué te llamó la atención la palabra montaña? y porque es un lugar alto donde estás tan cerca del cielo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo escalar para llegar a la cima ya? ¿Qué Bien, tengo que bien, hacer, Señor? ¿Qué es lo que bien. yo debo dejar y en qué virtudes debo crecer para seguir escalando? Qué bueno, qué ¿Qué de bueno. mí tengo que abandonar o dejar, desprender, despojarme? Qué lindo eso, qué lindo. Muy bien. Un poco también en sintonía con lo que estábamos hablando recién de las alturas y de, Ujú. ¿no? Me gusta eso porque, ¿y cómo asociaste con esta dificultad o no para escalar? Porque una montaña no es muy fácil el escalar, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades presento? ¿Qué dificultades puede haber? En- ¿O no? Ujú. De lo que estamos acá, a ver si alguien quiere. ¿Yo? Ajá, a ver, ¿Prendo con mi cámara o...? Ah, ay, que te lo comparto. A ver, adelante, Lu, acá. hola, buenas noches a todos. Bueno, mi palabra es encontrarse con Dios o encontrarme. Preguntas. Señor, ¿por qué siento que tengo que encontrarme contigo? ¿Acaso ya me has encontrado, Padre, y no me di cuenta? ¿Por qué lo siento tan necesario, Padre, encontrarme contigo o encontrarte? ¿Por qué estoy necesitando tanto de tu presencia? Necesito encontrar tu presencia, mi Señor, como lo venía haciendo. ¿Puedes ayudarme a encontrarte o a encontrarla? Porque estamos hablando de la presencia. Esas fueron mis preguntas. Qué hermoso, muy bien, excelente, excelente. Yo creo que Dios ya te encontró, Lu. Sí. Dios ya te encontró, ya te encontraste con Él y muchas de esas preguntas que te hiciste un poco ya están como tal vez respuesta, ¿no? Como esto de decir, bueno, ya me encontró, me dejó, ¿cómo puedo permanecer en ese encuentro? Puede ser una pregunta. eh, ¿De qué manera? ¿Cómo puedo sentirlo? ¿Cómo puedo? Sí, 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 ¿cómo puedo permanecer? ¿Cómo puedo sentirlo? Me encanta porque la palabra encuentro no es un rejunte, no es una, viste, arrimado, No. una cosa como que está. Encuentro es más profundo, ¿viste? Es más interior, del Sí. interior. No es un, bueno, nos vemos y nos encontramos, ¿viste? De algo casual Un o... ritual. Claro, es algo más profundo. Sí. El encuentro es algo profundo. Eso. Es cuando a veces nosotros decimos me encontré con, pero es porque lo viste en la calle o... Pero en la Biblia el encuentro es interior, Sí. es un... Algo más especial, lo siento yo. y espiritual en este Espiritual. caso, ¿no? Y entonces la pregunta es, yo tengo que encontrar a Dios, Él me tiene que encontrar, ¿qué tanto me dejo encontrar? Sí. Eso, más que nada. ¿Qué tanto Eso, ahí me dejo está. encontrar o estoy Claro, porque a veces me escondo, Sí, eh, me camuflo. sí, es cierto. Sí, bueno, ahí está mi hija, adelante, adelante. Qué lindo.
Qué lindo, me Estoy... encanta que esta gente joven, que lo que estén ahí decididos a dejarse encontrar. A mí ¿no la rejuvenece a ustedes esta chica? Estos chicos. Eso, bueno, lo que pasa es que están todos Tengo jovencitos. 24 yo. 24 tiene. Ah, bueno, yo tengo 30. Adelante, Ceci. Mirá, prendió la cámara. A ver, vamos, Sí, Ceci. buenas noches. Pues mi palabra está en el versículo 6 y es consagrada. Y ahorita escuchando a Lu, me parece que tiene que ver en la palabra encuentro con consagración, me parece que es el compromiso más acercado a estar al servicio completo de Dios en su corazón y no necesariamente por ser consagrada sacerdote o religiosa, Claro, sino como laica también, claro. tener este servicio. Y pues mi pregunta, más bien una petición, palabra de oración. Señor Jesús, ayúdame a ser consagrada a tu servicio y a tu corazón. Ese es mi... Hermoso. También podría ser otra pregunta. Ayúdame a separarme de las cosas impuras para encontrar la santidad o la pureza. Me parece que es como un sinónimo de la consagración. De ser como antes se usaba la palabra objetos sagrados, creo que Sí. también uno puede, pues pedirle a Dios que le ayude a estar con pureza y ser Lo a que su pasa fin. que ahí interesante porque la consagración es como hay dos puntos de vista. O sea, lo que, lo que depende de mí para ser consagrado y lo que no depende de mí depende de Dios. Porque, por ejemplo, nosotros somos consagrados desde el bautismo, no dependió de mí. Bueno, lo sumo alguien me habrá llevado para que me bauticen, pero si era niño, ¿no? Pero entonces quiere decir que es gratuita, la consagración es gratuita, es sin mérito, por amor de Dios, Él quiere. Y eso es muy importante porque entonces no depende de mi pureza. Yo puedo ser sucio, asqueroso, una persona pecadora, mugrienta, una cosa desastrosa, un diablo, pero consagrado. ¡Ah! Dios, qué misterio, porque ese es el amor de Dios. Dios me elige y me ama porque soy su hijo. Por más que yo me olvide de Él, por más que yo me aparte de Él, por más que yo le dé la espalda, voy a seguir siempre, siempre siendo su hijo. Y qué lindo que lo tomemos conciencia, porque tomo conciencia y digo, no, no puedo ser tan mal agradecido y desgraciado y, ¿no? y mala persona y vuelvo a Dios, ¿no? Entonces ahí sí, eso sí depende de mí, ¿no? El consagrar, quiero ser consagrado y ahí está mi voluntad. Pero yo no lo asociaría tanto a la pureza porque corremos el peligro de quedarnos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era esa la condición, ¿no? Cuanto más puro era el judío, más podía estar cerca de la consagración. Por eso en el libro del Levítico, que es el siguiente libro que vemos acá en la Biblia, en el libro del Levítico se habla mucho de lo puro e impuro, ¿no? Entonces había como una separación y la persona era impura y por lo tanto era excluido del templo, excluido de Dios, excluido. Y a veces, no digo que está mal, creo que la pureza es una virtud preciosa, ¿no? La pureza en la mente, la pureza en las intenciones, la pureza en todo sentido, ¿no? Pero hay una pureza, de nuevo, que no depende de mí, sino que depende de la voluntad de Dios, ¿no? Eh, yo remarcaría más, como siempre digo, el tema de las virtudes. Bueno, a ver, ¿cómo puedo yo mantener mi consagración a Dios? ¿A través de qué virtudes? ¿No? Porque tal vez yo puedo decir, no, yo la pureza la tengo conquistada, soy una palomita blanca, pero soberbio como la gran siete. Y entonces, ¿de qué me sirvió la pureza? ¿No? O al revés, puedo ser, a ver, entonces, qué virtudes mantienen mi consagración? ¿Qué virtudes siento que Dios me pide para ser fiel a Él?
Porque a veces pensamos o nos hacemos mucho esfuerzo en algo, pero no sé si es de él, o es mío, o de quién es, digamos. ¿Usted, amigo, va a hablar? Yo Ah, estoy entre dos palabras, oído y voz. a ver, espérate que quiero, no sé cómo acá. A ver, venga. Juliano ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy entre oído y voz y hice una pregunta. ¿Cómo debo preparar mi oído para escuchar tu voz? Muy Así, bien, muy bien. Bueno, son palabras relacionadas, ¿no? sí, están en el mismo versículo. Oído y voz, sí. Mi palabra también fue voz. No me habrás copiado, ¿no? No la vi. Bueno, entonces yo me quedo con oído. No, 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 quédate con las dos. Pues son relacionadas, sí, son relacionadas. Eh, oído, ¿tenés oreja? Una linda oreja. Para hacer milanesa. No es lo mismo tener oreja que tener oído. Guarda, 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 guarda. Porque yo puedo tener, me falta la oreja, pero sigo teniendo oído. El oído, el sentido del oído, la capacidad de escuchar. ¿Tengo capacidad de escuchar? ¿A quién? ¿A quién tengo que escuchar? ¿A quién tengo que escuchar? ¿A Dios? ¿A quién tengo que escuchar de los? Porque a veces el tema de saber escuchar es todo a veces uno habla, ¿no? Y tiene capacidad de hablar. A veces tengo que pedirle a Dios que me ayude a hablar, sí, pero en este caso, por tu palabra, ¿a quién tengo que escuchar? ¿Escucho a Dios? A ver, como a modo a modo de pregunta, ¿no? ¿Lo escucho? La otra palabra voz, mira, a mí me tocó la palabra voz y yo puse, porque el texto dice, si escuchas mi voz, y entonces hay una condición, lo vi como una condición. Entonces yo puse cómo debo preparar mi oído para escuchar tu voz. Muy bien, yo pondría mi oído, mi corazón, mi mente, mi vida. ¿Cómo tengo que preparar? Y ahí empiezo, ¿viste? Eso, ¿no? Yo anoté eso, lo anoté el sí porque lo sentí como una condición, o sea, esa voz, si escucha mi voz, bueno, cumpliré los mandamientos, todo lo que viene después, pero ¿la escucho o no la escucho? Yo puse, quiero escuchar, porque yo sé que tengo que escucharla. Creo que somos grandes y no nos vamos a engañar, sabemos que tenemos que escuchar a Dios, no tengo que hacer mucha catequesis para darme cuenta, pero entonces la pregunta es, ¿quiero escuchar a Dios? Porque con sinceridad, a veces sí, a veces no, no sé. Después puse, ¿qué sordera activa, consciente o inconsciente tengo? Puse yo, esas son mis preguntas. Porque puse sordera activa, o sea, sordera consciente e inconsciente. A veces sorderas conscientes es cuando uno se aturde con cosas y que prefiero aturdirme para no escuchar a Dios. Y me aturdo con las cosas que, por ejemplo, yo escucho a Dios cuando rezo, por ejemplo. A mí me cuesta muchísimo rezar, porque sé que o sea, rezar en serio, porque yo puedo leer la Biblia, puedo repetir cosas, y digo, ya calmo en mi conciencia, no, recé. No, no, pero yo sé que rezar es, además, escuchar a Dios, no, no solamente hablar. Es como que Dios te dice, bueno, callate un poco y déjame hablar a mí. Bueno, habla vos. Y ahí sí rezás sentado porque te cae de espalda. Entonces a mí me cuesta mucho esa parte porque entonces me aturdo, leo, rezo, cosa, o de noche, viste, agarrar el celular, eso es aturdirse, ¿no? O la cabeza, estamos aturdidos con el pensamiento, con lo que voy a hacer mañana, con esto, con cosas en la cabeza, estamos tan aturdidos. Entonces es una sordera eso, Ujú. porque soy sordo a la voz de Dios. Entonces yo creo que eso, ¿y cómo se sana eso? Así delatando, poniéndola, ¿sabes qué? Soy sordo consciente que soy sordo, o sea, es como que busqué esa sordera, ¿por qué? Y porque sé que Dios me va a hablar y sé lo que me va a pedir.
sé lo que me va a exigir, yo sé lo que Dios quiere quiere mi felicidad, pero me cuesta, porque implicará algo que me cuesta, no sé, cada uno verá, ¿no? Pero normalmente es así. Sacrificio. Normalmente es así, exacto, un sacrificio, algo que va a depender de mí, En pero cambio, Dios es tan, no sé si ustedes lo han comprobado, como tan paciente, tan, tan amoroso, ¿no? Wow, qué capacidad también tiene él de... ¿Alguien más tiene una palabra parecida a esta que estamos diciendo? ¿Alguien quiere sumar otra palabra? Padre, yo sumo mi palabra Sí, y mi palabra es hijo. bien. Y me hacía unas preguntas. ¿Qué clase de hijo soy? ¿Soy obediente a lo que el Señor me pide o me muestra? Como hijo, ¿me refugio en mi Padre? ¿Hablo del amor de Dios a mis hermanos? Como hijo, ¿voy al encuentro de mi Padre como hijo? Y ahí también traía un poco como hijo la obediencia, el hacer la autocrítica, como usted decía también. Eso a veces a mí me gusta escuchar al Señor, lo escucho, pero a veces no es lo que en realidad lo que yo quiero escuchar. Y ahí está la obediencia de poder ir al encuentro de Él. Así que bueno, Sí, eh, eso me traía a la mente como hijo hoy en día, eh, el obedecer, el escuchar, el refugiarme en Él, como mi Padre, muy bien, muy bien. y ir al encuentro, siempre. Así que bueno, amén, esa es mi Amén. palabra. Gracias, Gonzalo. Me hace acordar que este texto, capítulo 19 del Éxodo, en el capítulo 20 va a venir ya el decálogo de los 10 mandamientos, ¿no? Para saber de memoria dónde está en la Biblia los 10 mandamientos, en el Éxodo 20, capítulo 20 del Éxodo. Pero acá estamos viendo la previa a que Dios da los mandamientos. Y esto se da en un contexto de alianza, que en hebreo se dice berit, alianza. ¿Y por qué digo esto ahora que Gonzalo hablaba del hijo? Porque es el contexto intertestamentario que tenemos acá. Intertestamentario, eso palabra media difícil, pero entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El contexto que hay acá es el contexto de alianza, porque es el hijo, la palabra de Gonzalo, es el hijo con mayúscula el que hace alianza por nosotros, ¿no? Acá en el Antiguo Testamento, los judíos, a través de Moisés, hicieron una alianza con Dios, ¿no? La alianza del Sinaí. La única verdadera y gran y mayúscula alianza es la que hizo Jesús por nosotros en la cruz también. Él se entrega, Él muere por nosotros y nos conquista la vida eterna. Entonces ahí este es el vínculo, como les dije, intertestamentario. Eh, un poquito de teología nomás les doy, pero porque es lindo descubrir cómo puedo leer el Antiguo Testamento con clave del Nuevo Testamento. Leer este episodio del Sinaí desde la cruz de Jesucristo. Y la palabra clave es hijo, como dijo la que le tocó Gonzalo, porque el hijo con mayúscula, el hijo de Dios, es el que realiza la verdadera alianza, la nueva alianza. ¿Vieron que decimos así, ¿no? El Nuevo Testamento, nueva alianza, nuevo pacto, otra palabrita similar, pacto. Está ahí. Pacto. Pacto, claro, depende de la Biblia.
Justo que acá hay 4 Después versiones. de la palabra que yo elegí, viene pacto. Pacto, bueno, sí. En esta Biblia viene, pues eso puede ser alianza, puede ser pacto. Acá trae alianza. ¿En qué versículo? En el 5 no sé, Ah, Si ahora ustedes bien. prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, pacto. serán mi tesoro especial Y por mira, encima de todos los mira pueblos. en esta y en esta, si tiene la misma palabra. Sí, acá, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca. Ujú. Y después, Adelante, Seba, a ver que está levantando la ustedes voz. obedecen en todo y cumplen mi alianza. ¿Viste? Ajá. Claro, que depende de la Hola, Biblia. buenas noches, ¿qué tal? Buena y santa. Llegó el más jovencito de todo para contagiarnos más juventud todavía. Adelante, Seba. Mi palabra está en el versículo 6 que dice, ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Es lo que has de decir a los israelitas. Y la palabra, y mi palabra es decir. Las preguntas son, ¿qué me dice Dios? ¿Qué he de decir? ¿Lo digo o me callo? Esas fueron mis preguntas. Amén. Amén. ¿Lo digo o no lo digo? Muy bien. Hoy hablábamos de oír y escuchar, y lo mismo por reflexión podríamos hablar esto de decir o no decir, de hablar, de no hablar, enmudecer o no, qué decir, ¿no? Cuando Dios habla, crea. La Biblia dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, o sea, Dios habla y crea. Entonces en la Biblia el verbo hablar, cuando habla Dios, está unido al verbo crear, hacer, ¿no? Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros podemos hacer, construir desde lo que decimos. Lamentablemente también podemos destruir, deshacer, ¿no? Con palabras. Si yo me digo, soy un torpe, porque no sé, yo tenía esa palabrita acá porque mi maestra de tercer grado me decía, tonto, bobo, torpe, porque no sabía las tablas. 2 por 2 yo estaba con los 4, con los dedos no, de memoria. Mi papá. Marísima la maestra. Entonces, esa palabra te ata, una palabra que ató, la palabra. Entonces, hay una palabra, la palabra tiene poder. ¿Qué tengo que decir para desatar? Puede ser una pregunta, Seba. Porque nosotros ya sabemos que la palabra destruye y ata. A veces nosotros decimos cosas y atamos a los demás. Sos un tanto, sos una tanto, sos esto, y Soy. estamos, o soy, y esas palabritas que nos decimos nosotros mismos atan, Nosotros mal mismos. dicen, decir mal dicen, ¿no? Y me condiciona. Yo toda la mañana, ufa, qué frío que hace, ufa, qué lluvia, ufa, estoy negativamente hablando. A veces no lo digo, pero sí lo pienso. Entonces, la pregunta en positivo sería, ¿cómo tengo que hablar o decir para desatar, para bendecir? Lindo, ¿no? Adelante, Padre Aníbal. Buenas, ¿cómo le va? Me gustaría quedarme con esa parte, hablar, el poder que tiene la palabra. Y nosotros, ayer, recordábamos el gran misterio, la Eucaristía, que nosotros, humildes servidores del Señor, solo por la gracia de Él, podemos imponer las manos y decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo. La palabra
transforma esa sustancia que era el pan y esa sustancia que era el vino en el verdadero cuerpo y sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por la fuerza de la palabra. Como vos decías, reverendo Padre, el Señor crea por la fuerza de la palabra ese misterio que no nos damos cuenta, el gran misterio se realiza por la palabra. Y sobre nosotros, sacerdotes, que hemos sido elegidos, no porque por gracia, no porque seamos los mejores, no, por gracia de Dios. Y ese milagro, que a veces hasta con lágrimas tenemos que decir nosotros los sacerdotes, se realiza, se realiza. Por eso, no depende de nosotros, como decía la hermana, la pureza. No, no, no. Todo es gracia. Solo depende de Dios. Qué lindo. Y esa fuerza creadora se realiza a diario. Y eso es lo que no tenemos que descuidar nunca. Nunca. Que no se nos vuelva costumbre maravillarnos frente al misterio. Fuerza, fuerza. Qué lindo, Padre, esto de no acostumbrarnos al misterio, ¿no? De estar enamorados. Creo que cómo no enamorarse de un Dios que es tan maravilloso, que es tan bueno, que es tan especial, ¿no? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Muy bien, ¿alguien de ustedes anotó todas las palabritas que se dijeron? Adelante, Nelly, a ver, compartila. Mi palabra es, Ah, no, mi palabra es respetan en el versículo 5, que dice, ahora pues si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos. Entonces yo me preguntaba, si respeto los mandamientos de Dios, respeto a mi prójimo, hago que mis niños respeten las enseñanzas de Jesús. O sea, muy bien, reflexioné acerca del respeto que debemos muy tener para bien. con Dios y Por ahí sus enseñanzas. sería lindo definir o que Dios me revele qué implica el respeto, ¿no? ¿Qué implica el respeto? Hace como una listita ahí de qué espera Dios como respeto, ¿no? Hacemos un Lo repaso de primero las sería el palabras. amor, Sí, eso cada lo uno tiene primero que sería el hacerse amor. su listita porque la exigencia puede ser de distinta manera, ¿no? Sí. Eh, Vamos a repasar las palabras. No sé si alguien hizo la tarea de escribir todas las que se dijeron. Sí, adelante. ¿Quién levantó la mano? Acá las palabras fueron alas, águilas, montañas, encontrarse, consolado, oído y voz, hijo, habla, respeto y decir. Muy, muy bien, muy bien. ¿Y decía? No, Decir, decir. Y la de Nelly, Respeto. respeto. Y después, consagrado era, ¿no? Gonza, Seba. Encontrarse y consagrado. sagrado. Consagrado, ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Seba, ¿eh? Ese servicio del Seba de estar escuchándola. Muy bien, bendito sea Dios. Sí, soy mi papá. Anotó mal, decirle. O no le leíste bien la letra. Bueno,
¿Qué le iba a decir? Pero bueno, que cada uno pueda repasar la lectura o si mañana pueden unirse al Evangelio para ir teniendo la unidad sería lindo, ¿no? Recuerden que va a estar grabado y va a estar subido a YouTube. Si lo pueden ver ahí o ahí mismo en el YouTube, comenten su palabra. Y si no lo han hecho, aprieten el botón suscribirse al canal, ¿sí? Nos vamos con la bendición del Padre Aníbal. Adelante, Padre. Sí, sí, con gusto. Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, que por gracia infinita nos has dado a tu propio Hijo para nuestra salvación y que caminamos alimentados con tu cuerpo día a día hasta encontrarte a ti. Bendícenos a nosotros, a nuestra familia, a nuestro trabajo y a todos nuestros seres queridos. Devuelve la salud a los enfermos y paz. Regálanos ese don tan preciado de la paz en estos momentos. Y la bendición de Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre cada uno de ustedes. Así sea. Amén, muy bien. Hacemos el aplauso del lenguaje de señas. Eso, muy bien, muy bien. Aplauda fuerte, 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 aplauda así, taca, taca, taca. Feliz novena del Sagrado Corazón. El viernes es el día del Sagrado Corazón, así que rece cada uno al corazón de Jesús, ¿sí? Con devoción, con alegría, con ahínco, con fuerza, con empujón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Los quiero mucho. No se olvide de sonreír. Chau, chau.